¿Qué pasaría si les dijera que un trozo de madera contrachapada cuyo valor es menor que el de su teléfono podría burlar a un buque de guerra de 50 millones de dólares equipado con la tecnología de vigilancia más avanzada del planeta? En la guerra moderna, nos han condicionado a creer que gana quien posee la tecnología más costosa. Satélites multimillonarios. Sistemas de radar capaces de rastrear una pelota de béisbol desde la órbita. Redes de defensa impulsadas por inteligencia artificial que nunca descansan. Una misión donde drones de madera, con un costo de miles de dólares, obtuvieron información de inteligencia por valor de millones. Donde el engaño fue más importante que la potencia de fuego. Y donde la falla de un solo capacitor, una inversión térmica y una precisión milimétrica determinaron el éxito o el fracaso de decenas de operaciones futuras. Lo que están a punto de presenciar no es solo una operación militar, es una lección magistral de guerra asimétrica, donde la creatividad vence a la capacidad y donde el cazador se convierte en la presa. Su destino: un buque de inteligencia ruso que llevaba semanas desmantelando sistemáticamente las capacidades de drones navales de Ucrania. Situado a 24 kilómetros de Novorossiysk, el buque espía ruso permanecía inmóvil, con sus antenas R-381T escuchando, analizando y grabando sin cesar. Durante 6 semanas consecutivas, este centro de inteligencia flotante había estado construyendo algo devastador: un análisis exhaustivo de su actividad. Estaban a pocos días de predecir los ataques ucranianos, incluso antes de que se lanzaran. La patrulla nocturna había transcurrido sin incidentes hasta el momento. Eso estaba a punto de cambiar drásticamente. Lo que la tripulación rusa ignoraba era que los drones ucranianos ya se dirigían a toda velocidad hacia ellos, a tan solo 3 metros sobre las olas. Su construcción en madera contrachapada les confería una firma de radar menor que la de una gaviota, prácticamente invisible para los sistemas diseñados para detectar aeronaves metálicas. 20 minutos después de iniciada la misión, surgió una complicación. Un dron de reconocimiento ruso Forpost R apareció en el horizonte, realizando su patrulla habitual en círculos a 30 kilómetros de la costa ucraniana. Podía identificar una pelota de baloncesto a 5 kilómetros de distancia. Su cámara termográfica podía detectar variaciones de temperatura de tan solo 2 grados Celsius. A las 02:45 en punto, la firma térmica del motor del FP-1 líder apareció en la pantalla del operador del Forpost. 3 pequeños contactos. Baja altitud. Rumbo al este a 180 kilómetros por hora. Los operadores rusos inmediatamente ampliaron la imagen, intentando clasificar lo que veían. El protocolo de evasión preprogramado de los drones se activó al instante. Descendieron hasta apenas 2 metros sobre la superficie, desapareciendo entre lo que los técnicos de radar denominan interferencia terrestre. Las caóticas señales de radar reflejadas por las olas del océano que ocultan los objetos que vuelan a baja altura. Pero aquí está el detalle crucial. En cuestión de minutos, esas estructuras de madera contrachapada se enfriaron hasta alcanzar la temperatura del mar circundante. Para la cámara térmica del Forpost, simplemente desaparecieron. El operador registró el contacto como posibles aves y reanudó su patrulla, completamente ajeno a que acababa de permitir que la vanguardia de un ataque se colara. Los drones rusos Shahed habían localizado su plataforma de lanzamiento, llegando apenas unos minutos después de que los FP-1 partieran. Los operadores ucranianos apenas lograron escapar cuando ojivas de 50 kilogramos destrozaron su equipo, reduciéndolo a chatarra retorcida. La red de inteligencia del buque espía ya estaba procesando información, pero ni mucho menos con la suficiente rapidez como para evitar lo que se avecinaba. A las 03:30 horas, mientras las FP-1 cruzaban el Mar Negro,
20 drones navales ucranianos se dirigieron hacia Sebastopol a 80 km por hora. Lo que sucedió a continuación obligó a Rusia a dejar completamente desprotegido su activo de inteligencia más valioso. Este enjambre de señuelos estaba compuesto por motos acuáticas modificadas y embarcaciones comerciales económicas equipadas con sistemas de navegación básicos. Cada unidad costaba menos de $10.000. Activos prescindibles diseñados específicamente para imitar a los drones navales Magura UF-5 en el radar. Mantuvieron la formación, emitieron las señales de radio correctas y se desplazaron a velocidad de ataque. Para los operadores de radar rusos que monitoreaban sus pantallas, este parecía ser el mayor ataque con drones navales desde octubre de 2022. Construir un enjambre de señuelos convincente requiere mucho más que simplemente enviar embarcaciones hacia un objetivo. Estos drones debían ejecutar patrones de ataque realistas, desplegarse en formaciones de asalto, converger en objetivos probables e incluso realizar maniobras evasivas. Los operadores ucranianos los controlaron mediante enlace satelital durante los primeros 50 kilómetros, para luego activar su operación autónoma. Cada dron transmitía en frecuencias que la inteligencia rusa sabía que eran monitoreadas. Algunos incluso portaban fuentes de calor para replicar la firma infrarroja de los drones de combate armados. El engaño debía ser impecable. El almirante ruso comandaba 6 helicópteros K-27PL en Novorossiysk y 4 en los 3 FP-1 ajustaron su rumbo 15 grados al norte. No se trataba de una navegación aleatoria. Explotaban una vulnerabilidad que los ucranianos habían descubierto tras meses de observación minuciosa. Los rusos operaban 2 estaciones de radar Podlet K1 que cubrían este sector. Cada radar giraba exactamente a 10 revoluciones por minuto. Imaginen 2 reflectores girando en círculos. Durante 4 segundos cada minuto, ambos apuntan en dirección opuesta al mismo corredor oscuro. Ese corredor representaba una brecha de 2 kilómetros que los drones debían alcanzar con precisión milimétrica. Pero los rusos se habían adaptado. La desincronización aleatoria eliminó los puntos ciegos predecibles. El corredor se estrechaba a cada segundo. El primer dron entró a las 04:47. 4 segundos invisible. 2 segundos visible mientras un radar pasaba. Luego, invisible de nuevo. El operador de radar registró un breve contacto. Algo pequeño, moviéndose rápidamente. El segundo dron le siguió 30 segundos después, aún en la misma ruta, aún invisible y con el combustible al máximo. Pero el tercer dron había desarrollado un problema crítico. Un defecto microscópico en el giroscopio de su piloto automático provocó que se desviara a la derecha, 200 metros fuera de su rumbo, y la desviación aumentaba. A las 04:48, los operadores rusos recibieron nuevas órdenes, patrones de rotación aleatorios. El tercer dron viró bruscamente hacia el norte, consumiendo combustible valioso. Entró en el corredor que se reducía a las 04:49. Ambos sistemas de radar lo detectaron claramente. Rumbo de contacto, 270. Velocidad, 180. Altitud, 50 metros. El operador se enfrentó a una decisión. 20 objetivos confirmados en Sebastopol contra una señal de radar dudosa. La marcó como ave probable y volvió a seguir el ataque de señuelo. El tercer dron había logrado su objetivo, pero esa maniobra de emergencia consumió 12 minutos de combustible. Llegaría a la zona objetivo con menos de 60 segundos restantes. Mientras tanto, el buque espía ruso mantenía su posición a 24 kilómetros de Novorossiysk. A pesar del ataque de señuelo que se desarrollaba en otro lugar, su misión de vigilancia era prioritaria. Pero el buque no estaba solo. 2 patrulleras del proyecto 03 Siuso 60 mantenían una pantalla protectora, dando vueltas en un radio de 5 kilómetros. Procedimiento estándar desde la pérdida del Moskva. El radar del buque espía podía detectar amenazas que las patrulleras no, dirigiéndolas como un mariscal de campo coordinando jugadas. A las 05:00 horas,
La flota de señuelos ejecutó su última operación. Cuando los helicópteros rusos se acercaron al alcance de combate, los 20 drones se dispersaron en múltiples direcciones. Algunos vararon deliberadamente en costas desiertas. Otros sobrevolaron la zona sin rumbo hasta agotar su combustible. Varios simplemente se detuvieron. Ninguno intentó alcanzar los objetivos reales. Su misión ya había concluido. Los helicópteros pasaron otra hora buscando rezagados, consumiendo combustible y desperdiciando munición en drones que costaban menos que una sola carga de profundidad. Para cuando emprendieron el regreso, se encontraban a 180 kilómetros de Novorossiysk, con la mitad del combustible consumido. El verdadero ataque aún se aproximaba. La visibilidad continuó deteriorándose a medida que la niebla matutina se espesaba sobre el agua. A las 06:00 Zoeto, el FP-1 líder se encontraba a 240 kilómetros del objetivo cuando su posición GPS comenzó a desplazarse hacia el este. El dron no giraba. La realidad misma se estaba reescribiendo. Los rusos habían activado su sistema de interferencia R-330SH desde Crimea. No se trataba de una interferencia burda. Eran mentiras susurradas, transmitiendo señales GPS falsas a 100 vatios frente a los satélites auténticos a 0,001 vatios. Los rusos habían perfeccionado esta técnica, habiendo estrellado drones directamente contra el suelo. Ahora dirigían el FP-1 hacia una batería antiaérea Pantsir. Pero los operadores ucranianos también habían aprendido. Cada 50 kilómetros, las plataformas petrolíferas salpicaban el Mar Negro. Las cámaras básicas del FP-1 podían identificarlas a 5 kilómetros de distancia, reajustando su posición según las coordenadas precargadas. Ningún sistema de suplantación electrónica podía engañar al fiable sistema de reconocimiento Mark I. El segundo dron, sin embargo, nunca llegó a la siguiente plataforma. A las 06:15, su receptor GPS falló, no por interferencias, sino por un condensador chino defectuoso que no soportaba los cambios bruscos de temperatura. Sin GPS, cambió a navegación inercial. Pero el sistema de navegación inercial sobre el agua acumula un error de 10 metros por minuto. 8 kilómetros de desviación significaban que se dirigía hacia el océano, no hacia la zona objetivo. A las 06:45, impactó contra el agua. Sin explosión. Simplemente desapareció. 2 drones permanecieron en el lugar. El tercer dron, a 5 kilómetros de distancia, aún mantenía una buena recepción GPS. Pero no por mucho tiempo. El buque ruso se activó. Su radar mineral ME comenzó a rastrear las aproximaciones occidentales. El equipo de inteligencia de señales del buque trabajaba simultáneamente en otro frente. Todo dispositivo electrónico genera armónicos, frecuencias fantasma que se producen cuando los circuitos resuenan. Esto era lo que iban a explotar. A las 07:23 horas, detectaron algo. Rumbo 285. 180 kilómetros por hora. 15 kilómetros de distancia. El radar del buque logró la señal. El receptor de amenazas rudimentario del dron líder registró la señal, pero la madera interfiere con los radares diseñados para objetivos metálicos. Los algoritmos del mineral ME esperaban señales nítidas del aluminio. La madera produce señales. Los haces de radar se curvaron hacia arriba en un ángulo de 15 grados. Lo que se mostraba como 50 metros en las pantallas eran en realidad 80 metros. Todo lo que estaba por debajo de los 30 metros era completamente invisible. El FP-1, a 3 metros de altitud, bien podría haber sido un submarino. El dron líder se aproximó a las 07:32 horas. Los rusos estaban escaneando a 50 metros de altitud. Sus haces apuntaban en realidad a 80 metros, lo que permitió al dron deslizarse por debajo. La patrullera lo avistó visualmente a 500 metros. La cámara del dron líder mostró que la patrullera se hacía cada vez más grande. 500 metros. Destello de boca de disparo. 400 metros. El característico pitido del PKM resonó sobre el agua. Las trazadoras se deslizaban por la superficie. 3 disparos impactaron.
Penetraron limpiamente la madera. Uno rozó la hélice. El motor comenzó a vibrar violentamente, pero continuó funcionando. El dron salió del alcance de la lancha. 90 segundos de combustible restantes. A las 07:33, el distintivo mástil del buque espía se hizo visible a 800 metros de distancia. Pero la hélice dañada había fracturado el soporte del motor. La patrullera transmitió: dron en aproximación, rumbo 285, dañado pero aún en el aire. La tripulación del puente tomó los binoculares, escudriñando hacia el sur, donde la lancha indicaba. Deberían haber mirado hacia el noroeste. El tercer FP-1 había tenido suerte. Volando solo con el giroscopio mecánico, mantuvo el rumbo. Emergió de la bruma matutina a las 07:34, aproximándose por babor a 180 km por hora, ahora a 10 metros sobre el agua. El motor del dron líder finalmente se detuvo a las 07:34, iniciando su planeo final. El dron líder había cumplido su misión. Todos los rusos lo siguieron con la mirada mientras se sumergía en el agua, mientras la verdadera amenaza se acercaba sin ser vista. El radar de navegación del barco no podía descender por debajo de los 5 grados negativos. Los diseñadores nunca previeron un ataque desde ese ángulo. Las patrulleras estaban mal posicionadas. La tripulación del puente escaneó el sector equivocado. Pero al igual que los ucranianos dependían de referencias visuales, también lo hacían los rusos. Un vigía ruso avistó el tercer dron a 300 metros. Demasiado tarde. La cámara del dron se centró en el techo del puente, donde el mástil albergaba las 3 antenas especializadas. La ojiva de 25 kilogramos impactó contra la base del mástil. La explosión destrozó el puente al instante. Los conjuntos R-381T, capaces de detectar una transmisión de radio en Rumania, se fundieron y quedaron reducidos a escoria. Los ordenadores que contenían 6 semanas de análisis de patrones quedaron destruidos. El radar mineral ME quedó reducido a metal retorcido. Las explosiones secundarias se propagaron por las fuentes de alimentación. Cuando finalmente se extinguieron los incendios 18 horas después, el sistema de guerra electrónica del barco parecía un cuadro de Salvador Dalí. 6 semanas de recopilación de inteligencia, decenas de lanzamientos registrados. Los patrones que habrían puesto fin a las operaciones de drones de Ucrania. Todo desaparecido. El barco volvería a navegar, pero sus ojos y oídos electrónicos habían quedado destruidos para siempre. En cuestión de horas, los drones ucranianos despegaron desde nuevas ubicaciones con nuevos patrones, invisibles una vez más. Los rusos aún podían atacar las bases de lanzamiento, pero ahora atacaban campos vacíos. Los patrones habían sido borrados. Esto no fue solo un ataque exitoso, fue un reinicio estratégico. Ganar tiempo, preservar la capacidad operativa y demostrar que, en la guerra moderna, a veces el arma más simple, guiada por la mente más brillante, vence a la tecnología más sofisticada.